Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel válido entre el 30 de julio y el 7 de agosto de este inolvidable 2020 durante 60 minutos en la versión radial completa o un poco menos en la versión podcast y un poquito menos todavía en la versión en YouTube. Estaremos haciendo periodismo sin lados oscuros, es decir, pensando algunas noticias que nos parecen importantes, de esas que tienen que ver con los últimos días y los que se vendrán, reflexionando los temas que nos parecen importantes, girando alrededor de esos temas, discutiendo un poco en voz alta estas noticias de las tantas que hay en la actualidad y que siempre nos interesan y nos preocupan. Repasaremos la actualidad de la Argentina, también del resto del mundo, algunos otros temas que quedarán por ahí dando vueltas y compartiremos buena música en este humilde pero potente programa de radio, podcast, videocast, que es una forma vieja de llamar a un formato audiovisual o programa en canal de YouTube o como se te ocurra o se te cante llamarnos. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi en todas las redes sociales. Luego del bloque de actualidad nacional te voy a estar recordando, vamos a estar repasando cómo podés sintonizarnos, escucharnos, descargarnos y seguirnos semana tras semana si es la primera vez que nos escuchas. Y ahora sí, comenzamos como corresponde el programa de hoy. El bloque de política de esta semana comienza con, es política pero es actualidad nacional en general, no solo temas políticos, aunque aquí en el Redondel creemos que en general todo es política o todo tiene que ver con decisiones políticas, acuérdense, o al menos nosotros vemos esta idea de política no como una idea de política partidaria, no todo es política partidaria, pero sí todo implica algún hecho político o tiene que ver con una visión política de la realidad, y no es una mala palabra, en lo más mínimo, la idea de política. Política en su origen significa una política sanitaria, una política, ahora no que estamos hablando de política sanitaria, educativa, todos creemos, tenemos una visión de qué política o qué camino hay que aplicar o llevar adelante frente a la mayoría o una buena cantidad de temas, sobre otros no, pero sobre muchos tenemos una visión política que no significa necesariamente que coincida con la visión política de un partido, o a veces, y eso es lo más interesante o perturbador, puede ser que coincida con la manera de ver de X partido político en un momento y en otro no, o en ciertos aspectos coincidamos con un partido político y en otros no, o coincidamos con otro. Bueno, es lo bastante más natural de lo que muchas veces nos intentan mostrar, ¿no? Que tenemos que coincidir en un 100% con todo y que nada de esto es mutable o cambiable. Incluso, de hecho, lo que nos parece correcto en un momento de la vida puede ser que a medida que pasa el tiempo, nos pasan experiencias, crecemos, envejecemos, dejemos de verlo así y lo veamos de otra manera. Así que no está mal que el bloque se llame política, porque en definitiva hablamos especialmente de política nacional. En estos días las noticias siguen alrededor de algunos ejes centrales. Por un lado, tenemos la situación del coronavirus. En estos días estaremos sabiendo qué es lo que va a ocurrir, especialmente en AMBA, si es que va a haber cambios o no. Ciudad de Buenos Aires tiene un promedio por estas horas, mientras estamos armando este programa, de 1000 casos, 1000 y monedas de casos diarios. Y provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, más casos. Escuché en algunos medios algo así de o plantear que era qué increíble el número en comparación de Gran Buenos Aires con provincia, pero hay que recordar que en de Gran Buenos Aires con Capital Federal, hay que recordar que Capital Federal tiene cerca de 3 millones de habitantes y entre 10, 12, 13 millones si tomamos el área del Gran Buenos Aires con, por ejemplo, La Plata. Por ende, es imaginable que tenga 3 o 4 veces el número de casos el Gran Buenos Aires, si se lo compara, la comparación sea 3 veces más de GBA en comparación con Ciudad de Buenos Aires. Sea como fueren, los números están
un poco estables, son preocupantes. Los muertos ya son más de 100 en el día, en un promedio, estamos hablando de promedios, y como bien sabemos, lo que nos preocupa mucho es la ocupación de camas de cuidados intensivos o terapias intensivas, que de ocurrir la saturación, de ocurrir el pico, que obligue a o que condicione la entrada de enfermos en el sistema hospitalario, los números se multiplicarían exponencialmente y el número de fallecidos sería realmente abismal, no solo por coronavirus, sino porque no habría posibilidad de internar enfermos en el sistema. Si el sistema hospitalario, privado, público, sindical, se satura, no importa cuál sea el motivo que lleve a alguien a buscar una cama, no habría posibilidad de entrar. Si no hay posibilidad de entrar en el sistema, claramente ocurre lo que ya vimos en otras partes, los muertos en las calles, en las veredas, en las casas, el sistema colapsado, los contagios sin control, la imposibilidad incluso de retirar los cuerpos de los fallecidos, y esto, que no haya incluso hasta espacio en las morgues. Ese es el mayor miedo, y esto potencia sin dudas el número de contagios, porque claro, al no estar internada la persona y al quedarse en su casa, porque no hay lugar donde aislarlo, todo esto, digamos, todo el núcleo familiar se contagia, ¿no? Ya es una situación de gran descontrol sanitario. Seguimos muy preocupados por esto. Las estimaciones hablan de que podría ser segunda quincena de agosto el tiempo en el que las terapias intensivas colapsen. Hay que estar más que atentos y sin dudas políticamente es muy complejo dar marcha atrás en este momento y hacer un nuevo cierre, aunque quizás necesario volver a una cuarentena mucho más estricta, pero es muy complejo, ¿no? Se están abriendo comercios, peluquerías, está normalizado cierto estatus en el que la gente tiene una vida casi sin cuarentena, con barbijo. Un poco ese es el estado en Capital y Gran Buenos Aires y en buena parte del país, y si no hay más actividad es porque mucho está cerrado. Venimos hablando mucho acá en el programa de que se entiende la gente que necesita trabajar y que sale en la búsqueda de un trabajo, pero no ese es el caso que más nos preocupa sobre todo la gente que vive como si no existiera el virus y se reúne con familia, amigos, tiene vida social, y esa es lo que más nos cuesta entenderlo, y por supuesto más riesgo de contagio hay. De hecho, independientemente de todo esto, hay que tener en claro que la apertura aún controlada genera focos de contagio, y es lo que estamos viendo en estos días en Rosario y en Córdoba, por ejemplo, ciudades que pasaron a una etapa de mayor apertura porque había menos casos y que naturalmente empezó a crecer el número de contagios, ¿no? Empezó a facilitarse la posibilidad de los encuentros familiares, los encuentros en restaurantes, shoppings, se empezó a flexibilizar la cuarentena, y no es extraño que crezcan los números de enfermos. El otro día publicaba en redes esta impresión de esta paranoia o esta, no sé cómo llamarlo, esta confusión, o no sé si están confundidos o nos confunden a nosotros, algunos colegas, algunos periodistas que hablaron pestes de la cuarentena y que decían que había que flexibilizarla, y ahora hablan pestes del número de contagios. Pero ¿qué esperaban, no? ¿Qué imaginaban que iba a ocurrir? No puede ocurrir más que esto, y de hecho no está ocurriendo más que esto en cualquier parte del mundo. Si flexibilizamos y hay más circulación de gente y hay más espacios en los que la gente se encuentre, naturalmente el número de enfermos va a crecer. Independientemente, o en todo caso, no crece tanto porque mucha gente se cuida, pero igual va a crecer. O sea, es imposible que no crezca, y creo que las miles de historias de personas que
si vos que estás del otro lado no conoces a nadie, seguramente viste en los medios la cantidad de personas que se contagian aún habiendo hecho todo bien. Esa persona que fue al supermercado, limpió todo, usó barbijo, se lavó las manos 300 veces por día e igual se contagió. Por ende, esto demuestra la alta contagiosidad del virus y que aún tratando de tener todos los recaudos, hay altos riesgos de contagiarse. Imaginémonos qué ocurre con la gente que ni siquiera se cuida, que hay cantidad enorme de personas que se han contagiado simplemente porque no pudieron controlar esto, no bajo ningún punto de vista. Este tema es muy preocupante y seguiremos lamentablemente hablando de coronavirus. El mundo está igual, el panorama es realmente grave y preocupante. Mientras tanto, si queremos hablar de política, ocurre, creo que está un poco más calmo, pero siempre que hay un tema de actualidad, puede ser ahora, no sé, la reforma judicial, el tema del coronavirus, cualquier tema, siempre aparece en la historia de la humanidad y en la historia de la política, cómo se van a posicionar los actores políticos frente a ese tema. Cómo van a pararse opositores, gobierno, ¿no? Los sectores que tienen alguna representación política o que quieren ganar espacio político o perderlo, lo que fuere, pero digamos, cómo van a jugar frente a los temas que son importantes en la actualidad. No necesariamente lo que digan es lo que piensen, creo que eso también es interesante pensarlo. Muchas veces en política lo que gobiernos u oposiciones dicen tiene que ver no tanto con lo que creen realmente esas personas, sino con a qué público quieren llegar y dónde se quieren ubicar. Por eso se habla de seguridad, corrupción, derechos humanos, salud, libertades, y muchos de estos discursos pueden ir cambiando incluso en las mismas personas de un año al otro o 2 o 3 años después, porque todo esto está más que estudiado. Como se vende un yogur, se vende un candidato. Por ende, es muy común que los políticos y independientes, los gobiernos, traten de analizar esto y de pensar, bueno, a ver, frente a este tema, ¿dónde me conviene pararme para congraciarme con mi electorado, mis votantes o los votantes posibles que yo quiero tener en la próxima elección? Es complicadísimo todo esto, porque entonces lo que termina ocurriendo es que la verdad poco importa lo que mucha gente dice, porque la verdad no sabemos, poco importa lo que piensa, porque la verdad no sabemos qué piensa, sabemos qué dice. No sabemos qué piensan realmente y quizás tampoco importe mucho qué piensen. Lo único que importa es lo que dicen, que es lo que vemos, vemos su discurso, ¿no? Escuchamos a alguien decir que la cuarentena es una farsa o no sé si es que lo creen. Y eso es lo interesante. Quizás es lo que dicen pensando en que les convenga decirlo para tener simpatías del otro lado. Este movimiento de cómo se ubican los políticos, los gobiernos, las oposiciones en todo el mundo buscando esos núcleos duros de votantes, electorados, simpatizantes de un lado del otro, en cuanto a lo ideológico, es el gran debate en estos tiempos y es también lo que explica, vamos a dar un ejemplo internacional pero que es bien claro, por qué Trump estaba en contra del uso de mascarillas hace 3 meses y ahora a favor. Quizás no tenga que ver mucho con que haya estado en contra hace 3 meses y a favor ahora, quizás esté siempre en contra o siempre a favor, no importa mucho, importa que hay algo que percibieron en la Casa Blanca que en algún momento lo asesoraron a Trump o Trump consideró, mejor digo que estoy en contra y me gano cierta porción de electorado y en cierto momento, bueno, ahora mejor conviene estar a favor, es terrible esto, pero bueno, es un poco así. Creo que lo interesante es entenderlo, también uno como ciudadano, entender este juego, porque si no lo entendemos, creemos que lo que escuchamos tiene que ver con lo que piensan y tiene que ver con qué quieren que nosotros creamos que piensan en una proporción. En parte puede ser que sea lo que piensen, pero en otra parte sin dudas, por eso vemos que
gente cambia o de ideología o de partido o incluso de discurso con tanta rapidez, porque tiene que ver con captar qué va pasando en la sociedad. Y así que en el medio está el coronavirus, cómo puede estar ahora la reforma judicial que el gobierno anunció, que era esperable, la había anunciado Alberto Fernández en campaña, en el día de la Asunción, el 10 de diciembre, en el acto de apertura de sesiones el 1 de marzo y finalmente a 30 de julio está la presentación de la reforma judicial que la oposición, digamos, volvemos a lo mismo, incluso mucho de lo que se presenta en el proyecto de reforma judicial del gobierno de Alberto Fernández retoma proyectos o ideas que habían sido presentadas por el gobierno de Mauricio Macri y sin embargo ahora el gobierno de Mauricio Macri está en contra, entonces es interesante, o el gobierno, los exfuncionarios, diputados, senadores, es interesante discutir si están, por qué están en contra o por qué están a favor o por qué en contra y aparece esta idea de en contra por una cuestión más de posicionamiento político que quizás porque estén en contra de las decisiones o el proyecto, porque el proyecto en muchos aspectos coincide con el que ellos mismos habían presentado. Y todo este entuerto se vuelve complejo y difícil de seguir, que es lo que muchas veces decimos aquí en el programa, ¿no? En el redondel. Es complejo para alguien que va por la vida, trabaja, estudia, hace miles de cosas, seguir las noticias y la actualidad para entender y descubrir todos estos cambios y que en algún momento estuvieron a favor y ahora en contra, y 2 meses y 3 meses o un año después, lo que estaba bien está mal y viceversa, en otra vez gobiernos, políticos, oposiciones, y tiene que ver más que todo con nosotros, ciudadanos, que estamos esperando de ese gobierno, de esa oposición, y cómo ese gobierno y esa oposición se paran frente a algunos temas. El tema reforma judicial, sea como fuere, va a avanzar y habrá que ver hasta dónde se llega con una reforma bastante imaginable de los tribunales federales, con bueno, varios cambios muy técnicos. Es interesante ver, me interesa mucho la discusión política, ver cómo se resuelven diputados, entra por el Senado, qué va a pasar en el Senado, donde el gobierno tiene mayor comodidad, y luego en diputados, sin dudas, para que algo avance va a haber que negociar, así que es probable que tengan que ceder el gobierno, modificar, para si quiere llegar a algún lado, ¿no? Si quiere que la ley finalmente se apruebe. Seguimos esperando el otro gran tema del año, que es el acuerdo de el acuerdo por la deuda, que es el otro tema que anda dando vueltas, y en estos días, sin entrar en grandes detalles, el otro tema que nos interesa y nos importa y es muy atractivo, lo venimos diciendo periodísticamente al menos, lo es el caso Watergate argentino con los espías y los espiados y las causas y el secretario de Mauricio Macri y el viaje de Macri a Francia muy repentinamente, también lo había sido el viaje a Paraguay y los procesamientos y las investigaciones y el juez Canicova Corral con procesamientos y Magdalani. Bueno, hay todo un tema o un gran tema ahí de una causa, o de varias, son varias causas judiciales que tienen que ver con cuánto la AFI investigó, cómo esto se superpone con, ¿se acuerdan la causa de Dolores del año pasado y otros temas? Con el tema Vicentín, bueno, ahí hay todo un tema, un enrosque de incluso de mensajes, que hace que haya cierto atractivo periodístico, porque es una noticia en desarrollo, y también político, porque habla de el tema autopistas, hubo procesamientos, de todo esto hemos hablado también mucho, ¿no? Lo que suele ocurrir con la justicia, que suele ir en general sobre los caídos en desgracia, y estos caídos en desgracia son los que ya no gobiernan, ¿no? Históricamente en la Argentina, la justicia siempre va sobre los gobiernos que acaban de dejar de estar. Más o menos esto ha sido siempre así.
Hay otros países, voy a decirlo, en los que ni siquiera se va contra los que dejaron de estar. Un ejemplo es Estados Unidos. Nunca un expresidente fue acusado de absolutamente nada, de corrupción, hay miles de denuncias, pero son de tipo periodístico. Nunca se va sobre la administración anterior. Pareciera que hay como un acuerdo tácito de que un gobierno cuando asume no va sobre el gobierno anterior o la justicia o el sistema judicial. Es algo rarísimo que pueda ocurrir. En la Argentina la estructura más o menos es esta, ¿no? Termina un gobierno e inmediatamente tenemos la justicia sobre esos exfuncionarios, nunca durante, que sería quizás lo más correcto. Y en líneas generales podríamos decir que estos son los temas más importantes para comenzar el programa del día de hoy. Nos quedan algunos más que estaremos hablando en un rato. Ahora es momento de escuchar algo de muy buena música y seguimos hasta el final de El Redondel. No te vayas. Estamos ya en el bloque del medio del programa, el momento para recordarte de qué manera estamos en contacto, cómo podés seguirnos, escucharnos, descargarnos, etcétera, etcétera. Ante todo, tenemos un blog en el que toda la info que te voy a dar ahora está ahí, así que creo que es la opción más sencilla, que visites elredondel.wordpress.com y ahí vas a encontrar todo lo que te voy a explicar ahora, así que si algo no llegas a anotarlo o no querés verlo después tranquilo o tranquila, elredondel.wordpress.com, esa es nuestra dirección, la dirección del blog del programa, ¿ok? Y bien fácil, desde ahí también podés, por supuesto, escuchar la versión completa de este humilde pero potente programa que dura 1 hora, ¿sí? 60 minutos en los que tenemos contenidos siempre bueno, lo que dijimos al inicio del programa. Así que desde elredondel.wordpress.com. Estamos en redes sociales. ¿En dónde estamos? En Twitter y en Instagram nos encontrás como @elredondel y en Facebook nos encontrás como @elredondelperiodismo o twitter.com/elredondel, instagram.com/elredondel o facebook.com/elredondelperiodismo. Y nos podés buscar en cualquiera de las redes, vas a ver el logo del programa, que es un redondel, no es muy difícil, no somos muy difíciles de encontrar claramente. También podés contactarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico elredondel@gmail.com, bien fácil, nos escribís correo electrónico, nada difícil ahí al respecto. Así que las opciones de contacto son el correo electrónico, nuestras 3 redes sociales, también podés postearnos algo en el blog. Para escucharnos, el blog, por supuesto, a través de Spotify, nos buscás también como El Redondel Periodismo sin lados oscuros, o directamente en el blog tenés el link que te va a llevar directamente al podcast en Spotify, te suscribís, etcétera, etcétera, y de esa manera vas a poder escuchar programa tras programa, cada vez que haya un nuevo episodio, un nuevo capítulo, programa, como quieras decirle, te va a avisar y vas a poder escucharnos desde ahí. Y por último, nuestro canal en YouTube, youtube.com/elredondel. Todo, como verás, es súper fácil de llegar, accesible. En el canal de YouTube lo que tenés ahí es la versión sin música, sin cortinas por cuestiones de derechos de autor. Bueno, me ves, sí, ahí estoy yo hablando y haciendo todo esto en general en un formato más televisivo, si quieren, más sí, más, qué sé yo, youtuber, no sé. Pero bueno, eso está ahí en YouTube, también podés verlo desde ahí si te copa o te interesa. Así que las alternativas, yo te diría que en el blog está la versión completa, en Spotify tenés una versión sin temas musicales por cuestiones de derechos y en YouTube todavía un poquito más despojado, pero también tenés esa alternativa. Así que como verás, las opciones son varias. Por último, tenemos una opción más para que te contactes con nosotros, que es que nos envíes un WhatsApp. ¿Cómo haces para enviarnos WhatsApp?
agregás el número que te voy a pasar ahora a tu lista de contactos y nos agregás como El Redondel y ahí nos escribís todos los mensajes que quieras o por supuesto también nos podés enviar audios. Te paso el número, es más 190 2702 2775. Más 190 2702 2775. Ese es el número de WhatsApp, solo para WhatsApp, del programa de El Redondel. Y por último, ahora sí cumplo con la promesa, quizás nos estés escuchando en alguna de las múltiples, de las diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este programa semana tras semana. Si es así, simplemente la semana que viene, en el mismo dial, en el mismo horario, vas a poder escuchar nuevamente El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Por ejemplo, Radio Popular Mendoza en el 105.7 del dial, que nos emite todos los sábados a las 8 de la mañana. Un saludo muy grande a la gente de Radio Popular de Rivadavia, Mendoza, que nos emiten. Y si sos una radio que querés incluir en tu programación, en el aire de tu emisora, este programa, avísanos, simplemente es gratis, pero decinos en qué día, en qué horario, así lo podemos contar a nuestros oyentes. Y por supuesto, muchas gracias a las distintas radios que están difundiendo semana tras semana nuestro programa. Así que todo ha sido dicho y seguimos aquí en el programa. No te vayas. ¿Cómo está el planeta Tierra por estas horas? Ya sabemos, está todo mal, ¿para qué entrar en detalles? No, vamos a entrar en algunos detalles, aunque realmente está todo muy complejo. De coronavirus algo hablamos en el primer bloque, crecen los casos en Israel, crecen los casos en Japón. En Japón, en las últimas horas, 600 casos con brotes en Tokio, en Osaka, por ejemplo. O sea que el panorama en algunos lugares es complejo. En España sabemos que hay rebrotes, especialmente en Cataluña. El Reino Unido pone cuarentena a quienes estén volviendo de España en pleno periodo de vacaciones. Así que el panorama del coronavirus es realmente complejo. En el resto de América Latina los números siguen siendo récord en Brasil, en Estados Unidos, hacia el centro del país, especialmente Texas, también Florida. El panorama sigue siendo realmente complejo y, como lo venimos diciendo, va a seguir siéndolo durante buena parte de durante todo 2020 y seguramente buena parte de 2021, si es que no tenemos una vacuna en el medio. Dejo un poco de lado, no tanto coronavirus, para hablar sobre algunos temas de Estados Unidos que me parecen interesantes. También me resultan interesantes porque no es lo que esperaríamos en Estados Unidos cuando hablamos de la situación tras la muerte de George Floyd en distintas ciudades. No hace mucho, acá pensábamos en voz alta que sin dudas la crisis económica, el desempleo, la pandemia y el asesinato de George Floyd y otros casos de violencia que se siguen reproduciendo, de violencia en algunos casos institucional, como ocurre en otras partes del mundo, pero lo interesante es ver que en todas partes se cuecen habas y en Estados Unidos también. Se empiezan a, digamos, a abrir como en una especie de red problemas que se van un poco de cuajo. Por ejemplo, en Portland, en Estados Unidos, manifestaciones que el origen es el reclamo en contra de la violencia institucional y la discriminación contra las minorías, negra, latina, etcétera, etcétera. Pero a partir de acá, bueno, esto lo pueden buscar, encontrar en artículos. Hay un artículo muy interesante
específicamente que me llamó mucho la atención. Ahora les voy a ir contando, la cobertura estaba muy bien hecha y que específicamente hablaba de, bueno, cómo se fue gestando un movimiento muy sostenido de manifestaciones semana tras semana allí en Portland, y el gobierno de Trump decidió enviar lo que serían las tropas federales, algo así como si acá en la Argentina enviáramos policía federal o gendarmería, que depende de la nación, a las provincias para una situación concreta. Y se dio un fenómeno, y tienen un sitio web, pueden buscarlo, hay cerca de 18.000 personas, específicamente madres, este es el fenómeno del que les quiero hablar, que las manifestaciones en Portland eran encabezadas fundamentalmente por jóvenes, como viene ocurriendo no solo ahí, en otras partes de Estados Unidos, y se dio un fenómeno por el que las madres de estos jóvenes se organizaron para hacer algo que se conoce como The Wall of the Mothers o la pared de las madres, que implica que en la primera línea de las marchas, de las manifestaciones, vayan mujeres que son mayormente madres de Portland, que apoyan a sus hijos en las manifestaciones, y armaron un sitio web y un grupo en Facebook que al momento está reuniendo cerca de 18.000 mujeres de Portland que se organizan para ir en los días de las manifestaciones y distribuirse y asignarse tareas de, digamos, como una especie de movimiento de protesta y también de organización social. Bueno, un fenómeno que no suena tan extraño para, voy a decirlo así, América Latina, una noticia que podríamos encontrar en la historia de Latinoamérica, del África, pero que es muy llamativa para los Estados Unidos. El otro día también veía en Twitter a alguien que retuiteaba una manifestación en Nueva York de estos días, en protesta, que no lo estamos viendo mucho en los medios, con paraguas, en un diluvio increíble, y alguien ponía algo así, el que tuiteaba el video ponía, solo en Nueva York somos capaces de esto, como planteando esto de manifestarnos bajo el agua, y había una serie de argentinos ahí abajo riéndose, no riéndose de la manifestación, sino de la percepción de solo nosotros, y acotaban, ¿no? Y contaban desde miles de historias de manifestaciones, marchas, reclamos, bajo la lluvia, con frío, recitales, ¿no? Como diciendo, bueno, les falta, creen que están innovando, pero aquí en América Latina estamos muy acostumbrados a con frío, con lluvia, bajo cero, marcha, manifestación, recital, lo que fuere, y ahí vamos. Reitero, quizás para Estados Unidos mucho de este proceso es novedoso para ellos mismos, para los analistas políticos, para los economistas, para los gobiernos, pero son fenómenos que claramente algo están marcando. Y entre esos fenómenos, el US Press Freedom Tracker, que sería algo así como un programa que rastrea agresiones a la prensa y que está bajo el control de la Fundación de la Libertad de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas, junto a 12 organizaciones vinculadas al periodismo y la libertad de expresión en los Estados Unidos, país cuna de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Bueno, informaron este US Press Freedom Tracker, seguimiento de la libertad de prensa en los Estados Unidos, que cada 4 días un periodista es detenido en Estados Unidos, y esto está ocurriendo especialmente en este año 2020, este olvidable 2020 que en todo el mundo estamos viviendo. Hasta la semana pasada, en los primeros 205 días del año, fueron arrestados 50 profesionales, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, en algunos casos liberados, en otros con procesos, y en muchos casos por dejar registros, filmar, grabar casos de abusos, otra vez este tema del abuso policial
en las manifestaciones que se han dado durante todo este año en distintas ciudades. Y entonces ahí aparecen periodistas grabando, registrando y son detenidos. Si buscan en internet, buscan en YouTube, van a poder ver la impresionante detención del equipo, de un equipo completo, periodista, camarógrafo, productor, de CNN en vivo en una de las manifestaciones en los Estados Unidos, porque la policía le dice que se retire y, a decir verdad, creo que se va para atrás, pero como sigue filmando, sigue grabando y transmitiendo en vivo, y un poco lo que los periodistas de CNN comentan en la transmisión en vivo, es que no entendieron nunca que estaban en vivo, porque van, le quitan, arrestan al cronista, le sacan la cámara al camarógrafo, el camarógrafo pone la cámara prendida en el piso, que sigue emitiendo todo el proceso de la detención, hasta que, bueno, finalmente un policía incluso se lleva la cámara, todo eso transmitido en vivo, muy impresionante. Muy latinoamericano, ¿no? Esto de todo este proceso que podríamos discutir de hasta dónde, otra vez esta idealización que muchas veces tenemos, de que en ciertos países todo fluye y no pasa nunca nada, pasan muchas cosas. Tengo una ultimísima noticia acá, tengo dos internacionales, una que me pareció impresionante. Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Solamente en un día en Estados Unidos, bueno, no en Estados Unidos, a nivel global, incrementó su fortuna en 13.000 millones de dólares, porque sus acciones, las de su empresa, subieron un casi 8%, todo esto por la pandemia, justamente, o la cuarentena, dirían algunos, pandemia, cuarentena, todo el combo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de las ventas en Internet. En estos días, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y los líderes de las 4 grandes empresas de Internet hoy en día, Amazon, Facebook, que saben que es Instagram y WhatsApp a la vez, Google, comparecieron en el Congreso de los Estados Unidos para jurar y perjurar, demostrar bajo todo punto de vista que ellos no son un monopolio, quizás son un cuadropolio. Bueno, podríamos discutir, ¿no? Para decir que acá hay una gran libertad y que ellos no tienen controlado el mercado, pero vamos a decirlo, ¿no? En líneas generales, es genial la tecnología, pero si uno se fija bien, con un ojo alcanza para darnos cuenta que mayormente tenemos pocas grandes empresas. Aquí en la Argentina no hay muchas empresas que hagan, por ejemplo, venta online, ¿no? Es un número limitado. En el resto de América Latina ocurre algo por el estilo. En los Estados Unidos también no hay cantidad de empresas que puedan competir, que tengan la estructura para competir, que es un poco la base del sistema capitalista, la libre competencia. Si yo tengo una empresa que maneja 4 redes sociales y casi ninguna otra en competencia, o una que maneja la distribución y la venta de la compraventa de todos los productos, como ocurre con Amazon, se explica por qué les va tan bien a ellos, y también es interesante discutir qué margen tienen empresas similares para entrar en competencia en el mercado. Así que este es uno de los grandes temas de economía, de política, y también sobre cómo se dan estos fenómenos por los que grandes corporaciones tienen mucho poder en muchos países, de distinto tipo de poder, y seguramente, si es poder económico, poder de incidencia en la política y en miles de temas. Así que este tema me pareció, el número de los 13.000 millones de dólares en un día, me pareció increíble y me pareció interesante para discutir cómo se da este fenómeno en todo el mundo. Reitero, quizás en algún país más fuertemente que en otro, pero en general en todo el mundo, y cómo me parece bien los estados o los gobiernos tienen que empezar a pensar si hay margen para que haya libre competencia, que es la base del sistema, que otros puedan ofrecer lo mismo y competir, ¿no? Que no se tenga monopolizado el mercado, porque entonces ahí sí no hay capitalismo, no hay competencia. Por último, última noticia, que también de esas que me gustan, porque son noticias que no hablamos, quedan bastante perdidas por ahí. Etiopía y Egipto pelean por el Nilo. Es una noticia que puede dar que hablar en los próximos
en los próximos años, el gobierno de Etiopía, uno de los países quizás el único país que no fue nunca colonizado, si no me equivoco, en la historia del África, estableció, construyó una, una represa en un afluente importante del Nilo, de lo que luego es el Nilo que cruza Egipto, y primero Sudán, luego Egipto, y construyó una represa para generar energía eléctrica. Está llenando este embalse que tiene la capacidad de retener 74.000 millones de metros cúbicos de agua, y todo esto para generar electricidad para ese país, para Etiopía, e incluso para venderla, el sobrante de la electricidad, a países vecinos. Se armó, viene digamos, el problema viene desde hace un rato, pero ahora escaló y va a seguir escalando. Egipto ya planteó que si le controlan el agua del Nilo y bajan el caudal del Nilo, que llega luego al valle del Nilo, a la zona de la desembocadura, todo Egipto se seca. Es pura verdad lo que dice Egipto en este planteo, porque el movimiento de las crecidas y bajadas, hay que ver un Google Maps, simplemente la zona de Egipto, el Cairo, y lo que vamos a ver es que en general la única zona verde tiene que ver con el crecimiento o los desbordes del río Nilo hacia los laterales en zonas muy marginales de Egipto, y todo se mueve y se ha movido alrededor de esa zona en los últimos 6.000, 7.000 años. Si baja el agua, toda la economía, toda la subsistencia de Egipto se pone en riesgo. Etiopía lo que plantea es: esta es nuestra única posibilidad de generar electricidad, crecimiento en nuestro país, tenemos que controlar, este río está en nuestro territorio, no debería, hacemos lo que queremos con esto, y bueno, es un problema de ellos lo que ocurra, un problema de Egipto. Bueno, hay un problema importante geopolítico, político, económico ahí entre Etiopía, Sudán y Egipto, que me pareció muy interesante, me hizo acordar mucho lo que ocurre con el control del agua desde Mendoza hacia adelante, porque Mendoza controla muchas veces el agua que crece o que nace en la cordillera y que va a bajar hacia el Atlántico y va a atravesar, por ejemplo, la Pampa. Ha habido muchos conflictos, sigue habiendo, porque de alguna manera sequías en la provincia de La Pampa tienen que ver muchas veces con que el agua quede en Mendoza, y en muchas denuncias en general en La Pampa de ese tono, y Mendoza dice: bueno, si nosotros no controlamos nuestra agua, la guardamos, la usamos para nuestros cultivos, no tendríamos nada. Sea como fuere, la guerra de siempre, la del futuro, la de hace 3.000 años, o 6.000, o 10.000, la guerra por el agua, que en definitiva es la vida. Quien controla el agua controla la vida. Así que me pareció una historia interesante este conflicto entre Etiopía y Egipto, para prestarle atención. Nos parece siempre tan lejano, ¿no?, lo que ocurre en el África, por ejemplo, pero hay tanto para seguir y para entender. Nos vamos a escuchar un poquito más de música y ya estaremos llegando al final de este nuevo encuentro de El Redondel. No te vayas. Los últimos 7 minutos de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, programa válido entre el 30 de julio y el 7 de agosto de 2020. Nos vamos a volver a encontrar en el primer fin de semana de agosto de este olvidable 2020. Vamos a repasar algunos temas que quedaron por ahí dando vueltas. Avanzaron los focos de incendio en el curso inferior del río Paraná. Algo habíamos hablado la semana pasada. Toda la zona de Entre Ríos, las islas de las Lechiguanas, y enfrente de Rosario, enfrente de San Nicolás, ya hay detenidos, incendios que son intencionales, y al menos lo que se presume es que tiene que ver con ganar espacio en ese pastizal para cultivos o cría de animales, pero por supuesto es de un daño ecológico
y afecta la calidad de vida de millones de personas que están en medio de esta pandemia, encerrados en sus casas, o con problemas, encima una pandemia que genera problemas respiratorios, con la complejidad de la calidad del aire que está afectando a un buen número de ciudades del litoral argentino. La más grande, la más importante, sin duda es Rosario, pero otras ciudades pequeñas también. Así que 5.000 hectáreas, es increíble el número de la extensión de los focos de incendio. Ojalá la justicia tome decisiones y avance, ¿no? Avance con este tema. El otro tema de estos días, que quizás alguno de ustedes hayas tenido vos la experiencia de hacer alguna compra con este proceso del hot sale, es muy interesante qué situaciones raras que ocurren en la Argentina, la cantidad de noticias, testimonios, screens, capturas de pantalla que mostraban que los precios eran más baratos antes del hot sale y que se aumentaron los precios. O sea, el hot sale capta la atención de la gente para que entre a comprar y tome la decisión. Entonces, muchas empresas lo que aprovechan es esta cantidad de gente para, con suerte, poner un 30% más en el precio, decir que hay un descuento del 30% y que el precio sea el mismo que hubiéramos encontrado si queríamos comprar el producto 3 semanas atrás o 2 semanas atrás. En otros casos se da un fenómeno todavía más extraño, que es que encima aumentan, si comparamos los precios de un par de semanas atrás en muchos productos, con el de ahora, con el descuento, todavía, incluso con el descuento es más caro. Qué increíble, ¿no? Bueno, no sé si es tan increíble tampoco. Me parece que tenemos que saber qué es lo que ocurre y que hay que tener mucho cuidado cuando compramos algo en general y mirar mucho. El famoso camine señora, camine de Lita de Lázari en los años 80 o 70 o 90, creo que hoy en día hay que mirar los precios y no confiarse necesariamente en esto de los hot sales. Dudar un poquito sobre cuánta veracidad hay en estas ofertas que vemos absolutamente en todos lados y entender que esa es una estrategia de marketing, de captación de clientes para que la gente tome la decisión motivada por un descuento, pero la pregunta es, ¿existe o no existe el descuento? La única manera es si yo previamente pude ver semanas anteriores cuáles eran los precios y si ocurrió o no. ¿Qué ocurre? Me pregunto qué ocurre en otros países, si hay algún tipo de legislación, defensa de la competencia, si se puede hacer algo o no frente a todo esto. Hubo denuncias en estos días, pero no sé qué tipo de sanciones legales o no ocurren en el marco de, obviamente, el crecimiento de la compra online, porque es la única alternativa, ¿no? En muchos casos de compra y de consumo de personas que están encerradas en su casa porque deben, porque no quieren salir, por el miedo a enfermarse, porque los locales no están abiertos. Hay miles de motivos, así que creo que es tiempo de pensar cómo hacemos para que la compra online de productos sea más que segura, justa, que no haya engaños al público, a los clientes, porque está muy bien, tenemos que ir hacia eso. Los tiempos cambian, la tecnología favorece, es mucho más cómodo, tiene que ser súper seguro, súper estable, la gente no tiene que ser engañada, se tiene que cumplir con los plazos de entrega. Por supuesto, estoy pensándolo como un ideal. Sabemos todos que esto ha explotado, no solo aquí, en todo el mundo, y en muchos casos no hay todavía estructura, ¿no?, para ofrecer un buen servicio. Bueno, al menos no prometerlo, ¿no? No prometer que te vamos a entregar algo mañana si no tenemos estructura. Prometamos lo que podamos cumplir. Bueno, tardaremos 10, 15 días. Me voy con 2 títulos que tenía guardados por ahí, estos títulos que guardo cuando busco información y que me llaman la atención, títulos de los medios y que me parecen súper perturbadoramente bizarros. El primero, a ver qué les parece, es de la revista Caras. Ya se habló bastante de lo del plus size
de la hija de la princesa Máxima, pero agrego otro que me pareció muy llamativo. Así es el jardín de infantes que Isabel Macedo le armó a Belita Urtubey en casa. Me llamó mucho la atención, no entendí muy bien qué significa esto de que Isabel Macedo le haya armado un jardín de infantes, da clases, contrató maestras, no sé muy bien, me pareció perturbador, lo guardé poco claro. Y el otro que también me llamó la atención y que tiene que ver con cómo hoy se titula en las redes, cómo se hace o se deshace el periodismo en la actualidad, la furia, qué palabra furia, ¿no? Porque es una palabra como muy intensa, no es el enojo, no es la bronca, la furia de Giannina Maradona porque bloquearon la cuenta de Instagram de su hijo Benjamín. La furia. Me llamó mucho la atención, la guardé estos dos títulos porque siempre hay algo interesante cuando uno presta atención con un doble, un triple ojo sobre los medios y la actualidad. Se acabó el programa de hoy. Les quiero agradecer, te quiero agradecer por haber estado del otro lado, escuchando, siguiendo cada encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. La semana que viene nos estamos encontrando nuevamente. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E, larga ahí en todas las redes sociales. En el bloque del medio está toda la data para seguir El Redondel. A mí me encontrás también en mi canal de YouTube, ya con mi perfil como profesor, docente, periodista, en otros lugares, en otras redes. Así que estamos más que en contacto y acá en la versión periodista de Nicolás Elevi, aquí en El Redondel. Buena semana, que ande todo bien, cuídense, sigan cuidándose del tema COVID, especialmente aquí en la Argentina. Y un gran abrazo, besos, besis para toda la gente que está del otro lado. Chao, nos vemos.